Paradojas del reconocimiento en la evaluación del desempeño, una investigación sobre el valor asignado al ser humano en la gestión del trabajo, una de las últimas novedades editoriales del Fondo Editorial FCSH en coedición con la Facultad de Ciencias Económicas. Sus autores, los profesores Sergio René Oquendo Puerta y Héctor L. Bermúdez Restrepo, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. René, buenos días. Buenos días, Diana. Gracias. Bueno, este es un libro sobre el reconocimiento y me parece que no en vano inauguran ustedes la discusión en un primer capítulo con un epígrafe de Sigmund Freud que quiero leer y dice: lo mismo que en la infancia, el yo se cuida de arriesgar el amor del amo, siente su reconocimiento como liberación y satisfacción y sus reproches como remordimiento de la conciencia moral. Podemos deducir, ¿cierto?, de la expresión de Freud, que el reconocimiento es un factor vital para los sujetos y que tiene lugar además en todos los vínculos. Este libro se ocupa especialmente de pensar los vínculos en la empresa, los vínculos laborales. ¿Qué lugar tiene allí el reconocimiento? Claro, el reconocimiento tiene un lugar privilegiado en la vida de los sujetos. Todos demandamos reconocimiento, termina siendo un acto, una demanda del sujeto para construir su individualidad. Y en el campo de la empresa, que más que llamar el campo de la empresa deberíamos llamar en el campo del acto del trabajo organizado en empresas en esta contemporaneidad, no se exime de dicha posibilidad. En el campo del trabajo, en la vida en sociedad en que estamos viviendo, el trabajo es un acto social total y el reconocimiento tendría que tener lugar en ese campo. Tendría es porque no necesariamente está en las actuales condiciones. El trabajo que hacemos es de alguna manera audaz porque trae una teoría filosófica a un campo empírico concreto como es la empresa y como es el trabajo. Entonces esa es la búsqueda, ese es el estudio, Diana. Este libro es el resultado de un estudio de caso que ustedes como autores y como investigadores hacen en una empresa grande de la ciudad de Medellín. Indican ustedes en este sentido que se privilegió un ejercicio de caracterización de las experiencias singulares de reconocimiento, examinando en el relato de los participantes entrevistados el sentido que le asignan a la evaluación del trabajo realizado. Cuéntanos cómo fue este proceso. Bueno, en el trabajo como grueso es una investigación de una empresa que tiene asiento en la ciudad de Medellín, pero con representación a nivel nacional. Una empresa grande del sector energético y al ser una empresa grande había que aproximarse a una cierta representatividad de lo que implica esa organización, pero desde la voz de los trabajadores. Y no solo desde la voz de los trabajadores, sino desde los sentimientos profundos, a partir de las narrativas que ellos expresaban, acerca de la experiencia, vivencia y sentimientos, resultado de un ejercicio particular donde se encuentra un trabajador con poder y un trabajador que no necesariamente tiene poder, que es el subalterno, a ser evaluado. El puente con el reconocimiento además es porque hay una distinción entre evaluar, calificar o reconocer, valorar. Entonces por eso teníamos que acudir a un espacio y teníamos que acudir a los sentimientos de los trabajadores. Ahí tiene como lugar el estudio y dar cuenta de cargos directivos, cargos operativos, cargos medios, jefes, porque los jefes también son evaluados, también viven presiones por la evaluación o la calificación. Entonces el ejercicio es un ejercicio de prácticamente 5 años de trabajo y hay que decir que pues, hay una prueba piloto. Hay una prueba piloto que termina siendo más importante incluso o si uno se pone a pensar que nos dio muchas luces, que el mismo estudio de caso, que es 100 entre entrevistas y encuestas a personas que habían pasado por la evaluación de desempeño.
Entonces eso nos dio muchas luces y ya cuando fuimos al caso en profundidad, pues teníamos muchos más elementos. Y también hay que decir que el libro se acompaña de una investigación teórica sobre las categorías tanto de evaluación de desempeño como de reconocimiento y de otros estudios complementarios que hemos hecho sobre indagando por el reconocimiento en ciertas prácticas en las empresas. Pero aquí nos centramos en la evaluación. Paradojas del reconocimiento en la evaluación está dividido en 6 capítulos, que a mi modo de ver están atravesados por unos ejes fundamentales como administración estratégica de recursos humanos, reconocimiento, evaluación del desempeño y organización del trabajo. Cuéntale a nuestros lectores cómo estos ejes se articulan y qué es lo que van a encontrar en el libro. En la administración estratégica de recursos humanos, eso suena muy feo porque el ser humano es un recurso, pero así se llama en la literatura anglófona, en el campo de estudios. Sin eufemismos es administración de recursos humanos. Con eufemismos, talento humano, colaborador, gestión del conocimiento, un poco de eufemismos que es el interés del management, de la gestión de recursos humanos, de tomar del trabajador lo que le interesa para elevar la productividad. Entonces se llama Administración Estratégica de Recursos Humanos porque es la categoría empírica, lo que hacen las empresas, la teoría que ilumina los métodos para administrar personal, ya digámoslo más decentemente, quizás gestión de personal. Y ahí hacemos pues un rastreo de literatura de lo que es, de dónde viene y puntualmente a qué lógica obedece la administración estratégica de recursos humanos. Ahí hay una división, se llama división, se llama la racionalidad. En la racionalidad, en ese capítulo, queremos abordar no inocentemente la administración estratégica de recursos humanos, sino a qué racionalidad obedece ese discurso. Y hablamos desde la filosofía de una racionalidad instrumental o una racionalidad sustancial o reproductiva de la vida. Si los actos humanos instrumentalizan o los mismos actos humanos ayudan a que la vida sea posible en ese campo particular que es el trabajo. Entonces no inocentemente nos adentramos a la administración estratégica de recursos humanos, sino con una mirada de cierta sospecha de qué racionalidad implica esas acciones de recursos humanos. El otro capítulo, bueno, para llegar a un proceso particular que hacen las empresas, como decía ahorita, donde se encuentran dos seres humanos, y si se encuentran dos seres humanos, desde sus subjetividades podría existir el reconocimiento, esa es la sospecha. Pero se encuentran a que uno evalúe al otro. Y no solo que uno evalúa al otro, sino que están mediados por una relación de poder. Entonces, la sospecha de si está mediado por relación de poder, ¿es posible o no el reconocimiento? Y entonces acudimos a teorizar, a hacer una aproximación teórica, metodológica a lo que ha implicado la evaluación de desempeño en el campo del trabajo organizado. Digo trabajo organizado, empresa. Bueno, y posteriormente nos vamos a la categoría teórica, filosófica, que es el reconocimiento. El reconocimiento es increíble cómo el término lo utilizamos cotidianamente en muchos momentos, porque en realidad encarnamos un ser humano que demanda reconocimiento. Pero la filosofía lo ha tratado conceptualmente, es una categoría muy importante, fundante del derecho natural, y que en las escuelas de administración y en el campo de la empresa no necesariamente ha sido abordada, tratada, llevada. Entonces nosotros lo que hacemos es apropiarnos de la categoría de reconocimiento, llevarla al campo particular de la organización del trabajo, o sea, la empresa, y hacer un análisis. Digamos que ese es como parte del aporte, con mucha humildad, porque no somos filósofos, de apropiarnos de unos manejos conceptuales y llevarlos a analizar un campo empírico. Y trabajamos el reconocimiento desde la Escuela de Frankfurt,
desde las esferas del reconocimiento, entendiendo que hay un reconocimiento ideológico que es cosificante, un reconocimiento del amor que lo recibimos voy a decir algo bonito, en la tranquilidad del líquido amniótico de la familia, y un reconocimiento sociológico que nos otorgan los pares, pero también un reconocimiento de derecho, como el derecho moral que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de nacer en esta vida. Y esas son las categorías del reconocimiento que llevamos como indicadores, como factores a identificar en los discursos de los trabajadores entrevistados. Hay digamos, unas tesis centrales, ¿cierto? En el texto, que me parece que es también como lo original o lo que se aporta en esta publicación, y es que ustedes hablan de unas paradojas, ¿cierto? Si bien hay un reconocimiento, hay un sujeto que demanda ese reconocimiento y se supone hay unas condiciones, digamos, en ese acto laboral para ejercer ese reconocimiento, hay cosas allí que suceden y que ustedes dicen son paradójicas, que además hacen parte pues del título, ¿cierto? Son una categoría muy importante. ¿A qué se refieren esas paradojas? ¿Cuáles son? Yo creo que antes de ir allá, Diana, como en la secuencia, íbamos en esa parte teórica y abordamos en la parte del estudio de caso, que es lo metodológico. Los resultados del estudio, antes de llegar a la paradoja, arrojan que efectivamente hay experiencias de reconocimiento en ese ejercicio particular de evaluación. O sea, sí encontramos, y sí encontramos bajo unas condiciones. Y no encontramos, y fue lo que más encontramos, no fue un estudio cualitativo, pero hay una carga más de testimonios de no recibir reconocimiento o de recibir menosprecio en ese ejercicio particular. Y habría que decir que dije condiciones, es porque cuando se presenta, que es en pocos casos, está determinado por unas condiciones como la relación con el jefe, el manejo de ese poder, el lugar que ocupa el trabajador. Es que si el lugar que ocupa el trabajador está determinado por un número, y el trabajador no es un número, entonces no es posible el reconocimiento. Pero cuando el jefe, en el ejercicio de su poder, le da un lugar ontológico al otro sujeto, el otro sujeto aparece mágicamente, y en su discurso aparece sentirse reconocido. Bueno, entonces ahí es posible y no es posible el reconocimiento bajo unas condiciones. Ya después de analizar todo esto, encontramos en los discursos que emergen unas contradicciones. Contradicciones en lo que busca la evaluación, contradicciones que imposibilitan el reconocimiento. Entonces vamos a nombrarlas. La primera paradoja es de la productividad a la parsimonia. Productividad es lo que buscan todas las empresas. Productividad es por lo que va el sistema hegemónico, capitalista, que hemos privilegiado como sociedad. Productividad, producir, y ojalá a escalas interminables. Entonces la empresa, con la evaluación de desempeño, busca revisar si el trabajador está produciendo o no y cómo lo pongo a producir más. Ese es uno de los propósitos de la evaluación. Y lo que encuentra de la manera como lo está haciendo es que el trabajador, en vez de producir más, anda y acuerda andar a paso lento. Esa es la parsimonia. Eso está estudiado ya en el experimento Hawthorne por Roethlisberger y Dixon en 1925. Ya está estudiado, lo contrastamos. Hay acuerdos de los trabajadores para andar despacio, para no verse como contradichos, no encontrarse o contrariarse es la palabra, con esas lógicas de evaluación. La segunda es que las empresas y el estudio de caso que hicimos, una empresa muy seria con un interés muy genuino de invertir, de hacer algo por la humanización del trabajo. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, las lógicas internas son paradójicas. Y nombra el ejercicio de evaluación como un acto de conversación, donde desde la teoría del reconocimiento sería posible encontrarse con el otro. Pero
el trabajador encuentra que cada vez que habla con ese jefe, cada vez que va a la evaluación, se siente crucificado, se siente sacrificado, se siente que ese jefe no lo escucha, se siente que es lo que el jefe diga por el ejercicio de poder. Entonces, más bien, en las próximas experiencias de evaluación se va a silenciar. Se llama el mutismo, la llamamos así. Se silencia porque él se va a sentir que si habla, él mismo se está clavando el puñal, entonces mejor no habla. Entonces la práctica conversacional que la empresa, que la empresa promueve como actos para que se encuentren a dialogar, termina en monólogos por parte del jefe. Y tengo que hacer una claridad metodológica, que estoy hablando como generalizando, es un caso, pero tengo que también acudirme a la bella Humelia Galeano, que nos enseñó que un caso puede dar cuenta de muchas voces silenciadas, y esa es la potencia del estudio de caso en profundidad. La tercera paradoja, yo la llamamos solidaridad, pero en realidad lo que las empresas no buscan, las empresas no están buscando solidaridad, ni el sistema económico está buscando solidaridad, está buscando trabajo en equipo, como una metáfora del fútbol americano, porque los equipos de fútbol son de rendimiento, de alto rendimiento, trabajan en equipo. Entonces los llevamos metafóricamente a la empresa, los llevamos un discurso prestado de los grupos competitivos, y con las acciones que están haciendo, entendamos trabajo en equipo donde se busca como cierta cooperación y solidaridad entre los actores. La categoría sociológica es solidaridad. Entonces nosotros le llamamos de la solidaridad que se quisiera para elevar la productividad. Lo que estamos haciendo es calificando a los individuos, a los sujetos, a los trabajadores, al actor del trabajo individualmente, y poniéndolo a competir con el otro, el mejor resultado, el mejor premiado, el más calificado, el que sí pudo, el que más vendió. Entonces está hiper individualizando. Entonces no conseguimos ni el desempeño, o un desempeño de unos y una desmoralización del otro, que ahorita vamos para la otra paradoja. Entonces esta es de buscar trabajo en equipo, encontramos la hiperindividualización. La cuarta paradoja es que la evaluación debería ser un acto de valoración, y al ser un acto de calificación, incluso de descalificación, de yo trabajar un año y al final del año tener un número, quedan por fuera todo el mundo simbólico, toda la amplitud ontológica, el universo singular que es cada ser humano en un número. Y el ser humano no es inocente, no se siente representado en un número. Entonces nosotros decimos que en vez de valorar la evaluación, reifica. Reificar es un término de la filosofía, también de Axel Honneth, que se llama cosificar. En el número estoy cosificado, no estoy valorado. Esa es la otra paradoja. Y esto está pasando en el mundo de las organizaciones. Es muy común encontrarlo. La paradoja quinta es de la motivación a la desmoralización. Para nadie es extraño que las empresas necesitan ganarse la motivación de los trabajadores para que el desempeño se eleve. Y lo que se está consiguiendo es la desmoralización. O sea, ese sujeto moral y su forma de representarse reducida a un número le implica a él más que motivación para seguir trabajando, es desánimo completo. Él pone en juego su alma ahí, su alma desmoralizada. La última paradoja es que es muy interesante si analizamos que las empresas ahorita, con el metaverso, con la tecnificación, con la semiotización de la sociedad y la tecnificación, entonces están poniendo al servicio de la productividad los software para que administren recursos humanos. Pero quizás a esa no la jugamos, nos jugamos a producir por un algoritmo. Pero cuando vamos a evaluar, no es el algoritmo el que me evalúa, es la subjetividad arbitraria del jefe la que entra en juego ahí, en juego incluso con el algoritmo del software que califica, es el jefe el que pone. Y con ese jefe, dicen algunos testimonios, nunca tendré cómo ser bien evaluado, porque es su voz contra la mía en el ejercicio de poder. Esas son las paradojas que encontramos, y yo creo que dan muchas luces también para que el mundo de la empresa se piense con otras ciencias, con las ciencias sociales y humanas,
con categorías como esta que nos aporta la filosofía y que aportemos. Yo creo que ningún jefe tiene en su consciente ser inhumano, pero en sus actos sí. Y sus actos quizás obedecen a una lógica hegemónica, voy a decirlo así, que le pega a un inconsciente que ama el poder y ama el egocentrismo. Entonces, la historia queda como distorsionada. Ahí está para que lo lean. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Cuál es el público? Pues inicialmente a esos jefes de recursos humanos, pero es que el jefe de recursos humanos no es el jefe del área. ¿Cuántos tenemos en nuestros roles ser jefes? En cualquier tipo de organización, en la misma educación. Y cuando somos jefes tenemos personas a cargo, y cuando tenemos personas a cargo se nos olvida la persona por la tarea. Entonces yo creo que a muchos profesionales que asumimos cargos de poder, de tener personas a cargo, obviamente a las empresas que tienen la tarea directa, a los jefes de recursos humanos, y yo creo que queda una tarea aquí por hacer en la educación. El texto de alguna manera aporta elementos y creo que una segunda etapa es hacer un estudio de caso de las prácticas de evaluación en la academia, porque también son calificación, pero a profesionales que les interese la dirección de las personas. Muy bien, los invitamos entonces a leer Paradojas del reconocimiento en la evaluación del desempeño, una investigación sobre el valor asignado al ser humano en la gestión del trabajo. Es un texto que hace parte de nuestro catálogo en acceso abierto y que puede ser consultado desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Sergio René, muchas gracias. Gracias a vos, Diana, y al fondo un reconocimiento por el trabajo impecable. Gracias por ayudarnos a parlantear, a poner esto en la voz de la sociedad, que es la tarea como profesores de universidad pública y en las escuelas de administración. Gracias, Dianita, por el trabajo.